Vamos a empezar buenas tardes a todos. Vamos a empezar la rueda de prensa para dar la información de la evolución de la epidemia, como cada lunes. A día de hoy, en España tenemos una incidencia acumulada, según los datos notificados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de 252 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son datos que obviamente muestran una tendencia descendente clara en las últimas semanas a nivel nacional, pero seguimos estando en incidencias altas, en incidencias que no nos pueden permitir relajar más de la cuenta ninguna de las medidas de control. Es verdad que tenemos ya 11 comunidades autónomas de las 19 comunidades y ciudades autónomas, que están por debajo incluso de los 250, claramente por debajo de ellos, varias de ellas. Por lo tanto, la evolución que podemos esperar, mirando también los datos de la evolución en los últimos 7 días, no en los 14, es también que esta tendencia se mantenga al menos durante los próximos días, aproximadamente una semana, casi con seguridad. Sin embargo, como digo, seguimos teniendo incidencias altas, siguen siendo incidencias que por la experiencia que tenemos de las ondas previas, de las olas epidémicas previas, no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta. Una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos que desde luego ninguno deseamos y que nos pueden suponer un problema grave. Y el problema grave puede empezar por el primer aspecto complicado, es que todavía nuestras UCIs y nuestros hospitales están con niveles de ocupación muy altos. Es cierto que también se ha iniciado el descenso en la ocupación de camas de hospitalización y en la ocupación de camas de UCI, pero también es cierto que todavía tenemos una ocupación muy alta y si de nuevo iniciáramos procesos o periodos de tendencias ascendentes que posteriormente se van a reflejar en más casos en UCIs y más casos en hospitalización, supondría un grave revés para nuestro sistema asistencial que ahora mismo no creo que esté en condiciones de soportarlo fácilmente. Sí que es cierto que el resto de los indicadores, de todas formas, también muestran directa o indirectamente esa tendencia ascendente, ese claro control de la transmisión. Por ejemplo, la positividad de las pruebas diagnósticas que se realiza está ya por debajo del 8% a nivel nacional y hay 14 comunidades autónomas que tienen una positividad por debajo del 10%. Son datos que, como digo, indican una evolución muy favorable, pero estamos todavía, como digo, en situación de alto riesgo para nuestras unidades asistenciales. Los fallecidos también van poco a poco reduciéndose. El fin de semana puede haber pequeños retrasos, pero lo cierto es que tenemos un número de fallecidos en los últimos 7 días por debajo de los 1.000, que no observábamos hasta durante las últimas semanas y hace ya un par de días o 3 en los que estamos observando cifras por debajo de 1.000, lo cual es también muy favorable, con esa precaución que les acabo de comentar de que las medidas, si se dejan de aplicar correctamente o si no se refuerzan aquellas que se mantengan vigentes, pueden implicar de nuevo un incremento y por lo tanto incremento tanto de UCIs como de hospitalización como desgraciadamente de fallecidos. Yo creo que estos son los datos de mayor interés a nivel europeo, por hablar un poco de la situación en nuestro continente. Siguen observándose tendencias descendentes en la mayor parte de los países, pero con una evolución quizás algo diferente a la nuestra. España ha tenido un descenso muy, muy rápido después de llegar al pico de esta tercera ola. En los países europeos, en algunos se observa una evolución similar a la nuestra, como por ejemplo en Reino Unido, pero en la mayoría de los países europeos ese descenso que se observa es más lento. Salvo en Reino Unido, quizás también Portugal, que también está teniendo un descenso muy rápido en su incidencia. En otros países ese descenso es más lento y en algunos de ellos incluso se mantiene ahora mismo en una estabilización. El número de fallecidos, de nuevo, aunque se va reduciendo en casi todos los países, sigue manteniéndose relativamente alto, al igual que los nuestros, que si bien la tendencia es descendente, seguimos teniendo un número de fallecidos más alto de lo deseado. Y otra información de interés que yo creo que puede servirles, como saben, esta mañana se ha actualizado la información sobre las variantes en nuestro país y a nivel global. Se ha publicado
un nuevo informe dando la información relativa a las diferentes variantes de interés. En este informe se especifica la situación sobre las 3 principales variantes de interés actuales: la variante 1.1.7, más conocida como la variante británica. Lo que pasa es que como siguen surgiendo nuevas variantes, en la medida que el virus se replica, se multiplica, y el riesgo de que se puedan producir nuevas mutaciones, y entre esas mutaciones puede haber algunas de interés, por lo tanto variantes que puedan tener alguna implicación de interés para la salud pública. Pero ahora mismo la variante B117, como digo, la que antes se conocía como la variante británica, la variante B1351, que es la que conocían como la variante sudafricana, o la variante P1, que es la que conocen como la variante brasileña, son las 3 variantes principales que se tratan en ese informe, de forma obviamente breve. Hay muchísima información que no tiene sentido poner un informe de ese tipo, pero también se incluye alguna información sobre algunas de las otras variantes que ahora mismo se está valorando si pueden o no tener alguna repercusión, como puede ser una segunda variante brasileña, la P2, que por ahora no parece tener gran impacto en la salud pública, pero habrá que valorarlo todavía con cuidado. Una variante que se ha detectado en varios países europeos y que aparentemente tiene su origen en Nigeria, que es la B1.525. Otra variante que se ha detectado en Estados Unidos, en California en concreto, que es la B1.429. Y una variación sobre la famosa variante británica, la B117, que ahora mismo no tiene todavía un nombre específico, y es la variante británica conocida a la que se asocia una mutación nueva que podría estar asociada quizás a un escape inmunitario, a la inmunidad generada por la enfermedad o incluso por las vacunas. Son todas variantes que se están estudiando, todas variantes que tienen alguna mutación que aparentemente podría tener alguna implicación importante en la salud pública, pero que todavía no se ha podido demostrar esta implicación. En España, la evolución de la variante más prevalente que tenemos, que es la variante B117, antes conocida como la variante británica, o que popularmente hemos llamado la variante británica, sigue evolucionando como esperábamos, quizás algo más lenta. Tenemos ahora mismo notificados por secuenciación 898 casos de manera oficial, pero sí que es verdad que tenemos una variabilidad importante cuando medimos por diagnósticos indirectos, por ejemplo, el fallo, la detección del GNS, la presencia de esta variante en nuestro territorio. Tenemos, como ya hemos comentado en otras ruedas de prensa, territorios en los que la prevalencia, según los datos disponibles, hay que valorarlos con mucho cuidado, porque en general se busca que las muestras que se analizan y se secuencian o se analizan con los cribados o con los mecanismos de cribado que tenemos sean representativas del total de casos, pero en algunos casos, en algunas situaciones no se puede garantizar esa representatividad. Pero bueno, tenemos datos que variarían la prevalencia entre más del 50% y alrededor del 3 o el 4% en algunos otros territorios. El promedio nacional es difícil de calcular, pero bueno, podríamos dar una estimación de estar en torno del 25 y el 30% a valorar constantemente. No sé si recuerdan hace unas semanas cuando hablábamos que a final de febrero, primeros de marzo, podríamos estar en torno al 50%. Vamos quizás un poquito más despacio de esa previsión, lo cual aparentemente en principio debería ser bueno, pero todavía estamos en tiempo de que esa previsión, que no es la mejor desde luego, pueda hacerse realidad. Por lo tanto, estamos todavía siguiendo la evolución de estos datos. Cada día tenemos mayor capacidad de secuenciación, cada día tenemos una coordinación mejor entre las redes de laboratorios y los sistemas de vigilancia, y eso nos ayuda a entender cada vez mejor cómo se distribuyen estas variantes. Además, se han detectado hasta la fecha 6 variantes sudafricanas notificadas, pero secuenciadas, pero tenemos además otras 6 variantes que podrían ser sudafricanas mediante una PCR que a priori detecta la variante sudafricana, pero que estamos a la espera de la secuenciación de varios de estos casos, asociados a viajeros que volvían de Tanzania. Estos viajeros llegaron hace unos días y han transmitido al menos a 3 contactos cercanos. Ahora mismo están todos los contactos identificados y en seguimiento, y por ahora lo único que se ha detectado han sido estos 3 posibles casos secundarios en contactos muy, muy estrechos con estos casos importados de Tanzania. Además, tenemos hasta la fecha una variante brasileña, P1, de interés.
Hay dos que tenemos información no oficial de su posible existencia, pero que de hecho no tenemos todavía una confirmación oficial. Y luego se han detectado algunos casos esporádicos de esas otras variantes que se están valorando ahora, que les comentaba. Tenemos 11 casos de la variante P2 brasileña en 2 comunidades autónomas. Tenemos un caso de la variante B1 525, que es la variante de origen nigeriano que les comentaba que se ha detectado en algún otro país de la Unión Europea, que están todavía en espera de terminar las valoraciones para ver si tienen algún interés o no para la salud pública. Al margen de eso, yo creo que no hay mucha más información de interés en cuanto a la evolución de la epidemia. Sí que les puedo dar algún dato de vacunación. Tenemos ya vacunados en España, con los últimos datos disponibles, 1.197.000 personas vacunadas con 2 dosis. Son 26.000 más que el viernes pasado. Y tenemos además un total de dosis administradas de 3.090.000. La evolución de la vacunación sigue yendo bien, sigue evolucionando correctamente. Tenemos más del 85% de las vacunas recibidas ya administradas, por lo tanto la vacunación sigue un proceso muy rápido y estamos por ahora siendo perfectamente capaces de administrar todas las dosis recibidas y el sistema tiene todavía capacidad de administrar más de las que está ahora mismo administrando. Eso es una buena noticia porque además cada día tenemos más evidencia de que la vacuna, sobre todo los vacunados con segunda dosis, pero también los vacunados con primera dosis, tienen menos probabilidad clara de tener la enfermedad. Las prevalencias, las incidencias en los grupos de vacunados van reduciéndose mucho más rápido que en el resto de la población, y ya saben que en la población ahora mismo estamos en una clara fase descendente, pero además aquellos que tienen la enfermedad de entre los vacunados, cada vez tenemos más evidencia de que la enfermedad es más leve. Siempre hay, a pesar de todo, algún fallecimiento que lamentar, pero lo cierto es que en general la infección, incluso en aquellos que se infectan después de haber sido vacunados, tiene una infección más leve que los no vacunados, lo cual son informaciones muy útiles que nos permiten valorar el impacto positivo que está teniendo la vacuna. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Hola, buenas tardes. Atendiendo a la normativa vigente, los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son la Agencia EFE, Es Radio, El Diario.es, Redacción Médica y Voz Populi. Además, también van a plantear preguntas que nos han llegado de manera no presencial, El Mundo, la revista Contexto y El País. Comenzamos por las preguntas con los compañeros que están aquí con nosotros. Empezamos por la Agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar por la evidencia que existe sobre estas 4 nuevas variantes que ha mencionado hace un momento, especialmente de las 2 sobre las que ya se ha detectado algún caso en España. Muchas gracias. Bueno, hemos detectado sobre la variante brasileña P2. Hasta ahora mismo no tenemos muchos detalles de qué implicaciones puede tener para la salud pública, y un caso único de una variante, la variante nigeriana, o que todo el mundo llama ahora nigeriana, 1.525. Lo cierto es que la variante nigeriana se ha definido recientemente, y este caso era de finales del mes de enero. Se había secuenciado, se había puesto a disposición la secuencia a nivel global, pero hasta que no se ha definido el linaje no se ha podido asociar esta variante, esta muestra detectada en España, como perteneciente a ese linaje. Ahora mismo estas variantes lo que tienen son una de las mutaciones que son, digamos, potencialmente de riesgo para el escape inmunitario. Es la mutación E484K. No tiene mayor sentido el aprendérselo, pero sí que es una mutación que está en la espícula y que podría, en principio, favorecer el escape inmunitario de estas variantes, de estos virus. No se tiene todavía consolidado el efecto. Sí que sabemos que, por ejemplo, en la variante B117, la británica, también hay un subgrupo de estas que han desarrollado esa mutación. Hasta ahora mismo se tienen identificado únicamente 23 casos en el Reino Unido. No hay identificados más por ahora, no sabemos si habrá o no habrá. No parece que estén ocupando una gran parte del espacio, pero no podemos descartar todavía nada hasta que se pueda realmente estudiar si modifican la respuesta inmune
ya sea in vitro, en el laboratorio, o ya sea entre los casos que tienen la enfermedad por causas naturales. Hasta que no tengamos esa información es difícil hacer una valoración más precisa. Sí, continuamos con Voz Populi. Buenas tardes. Bueno, yo tenía 3 preguntas. La primera es, ¿cuántas vacunas ha recibido España? No cuántas se han distribuido entre las comunidades autónomas, sino cuántas en total ha recibido. En segundo lugar, ¿dónde se han destinado las 6.800 dosis de AstraZeneca que la farmacéutica envió a España y que no aparecen en el informe diario de vacunas? Y, en tercer lugar, pues, ¿qué ha ocurrido con las 23.600 dosis de Moderna que faltan en el informe, de acuerdo a las dosis que anunció el Ministerio de Sanidad para los 3 primeros envíos de esta vacuna? Muchas gracias. Bueno, no le voy a poder dar todos los detalles porque no es mi área de competencia, pero sí que es cierto que tenemos información fundamental. Vamos a ver, todas las dosis que recibe España se distribuyen en nuestro territorio. En principio están distribuidas a todas las comunidades autónomas, si bien es cierto, como ya saben todos, que ha habido algunas dosis que se han destinado a cuestiones concretas. Por ejemplo, el ejército. No sé exactamente cuántas son las dosis que se dieron al ejército, pero se dio un número reducido. Si comparamos con los 3.622.000 dosis distribuidas a las comunidades autónomas, es una parte marginal. No sé si puede corresponder a esas 6.800 dosis que mencionaba o a esas 23.600 dosis que mencionaba. También es cierto que en los registros y en la contabilidad puede haber actualizaciones y puede haber dosis que en un momento determinado, por la razón que sea, pueden no figurar y que cuando se actualizan los datos pueden actualizarse. No le puedo dar mucha más información. Lo que sí que le puedo decir es que todas las dosis que se reciben se distribuyen, salvo esos pequeños contingentes para grupos muy concretos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, para cuestiones muy concretas. Luego ya hay detalles, pero para cuestiones muy concretas o para grupos muy concretos que se distribuyen a esos grupos, el resto se distribuyen todas las comunidades autónomas. Y lo que no se distribuye son esas cantidades que son realmente pequeñas. Sabemos todos que ha habido algún uso indebido o alguna administración de vacunas a grupos que no eran los que correspondían en ese momento, lo que no quiere decir que esas personas no tuvieran que vacunarse, lo que es que no tenían que vacunar en ese momento, pero vacunarse tiene que vacunar todo el mundo. Entonces, salvo esas pequeñas cuestiones, lo cierto es que todo lo que llega se distribuye a las comunidades autónomas. Y ahora tenemos 3.622.165 dosis distribuidas a las comunidades autónomas según los registros. También es cierto, como digo, que en algún momento puede haber algún problema de temporal, que un registro se actualice tarde o cuestiones de estas que pueda hacer que algún dato no encaje, pero eso probablemente se va a solucionar en breve. Sí. El diario.es, Belén. Hola, buenas tardes. Belén Remache, del diario.es. Le quería hacer 2 preguntas. Como usted ha dicho, ahora mismo la variante británica supone alrededor del 30% de los casos, calculan, y es un poco menos de lo que se esperaba para estas fechas. Usted mismo lo ha dicho, que va un poco más lento. ¿A qué achacan que se esté expandiendo un poco más lento de lo que se temía? ¿O puede haber un infracálculo? ¿A qué lo achacan? Y luego, por otra parte, hoy hemos conocido un estudio hecho en Escocia que respalda la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 80 años. ¿Puede España en las próximas semanas revertir la decisión de no dársela a mayores de 55 años o harán falta más estudios de ese tipo para tomar esa decisión? Gracias. Bueno, en cuanto a la variante británica, sí, la estimación a nivel nacional es un cálculo. Entendemos que andará por ahí, pero lo cierto es que es difícil hacer una valoración, entre otras cosas, por lo que les he comentado. Los datos que tenemos, muchos de ellos vienen de muestreos aleatorios del total de casos, lo cual nos daría la visión real, pero muchos de ellos tienen sesgos en ese muestreo aleatorio y están en muchas situaciones dirigidos a grupos de más riesgo de tener esta variante o en brotes epidémicos asociados a esta variante, con lo cual están sobre representadas. Nosotros calculamos que estará entre el 25 y el 30%, pero lo cierto es que hay que tomar esa información con mucho cuidado. ¿Por qué no se está expandiendo tan deprisa como en otros países o como nosotros mismos esperábamos? Estamos en plena fase de descenso. La transmisión en España está ahora mismo muy controlada después del incremento importante que hubo justo después de Nochevieja y Año Nuevo.
gracias a las medidas que implementaron las comunidades autónomas, se ha estado controlando muy bien. Esto obviamente no favorece la transmisión ni de las variantes circulantes habitualmente, ni de las variantes ni británica, ni brasileña, ni sudafricana. Pero eso no quiere decir que no se transmitan y vayan ocupando poco a poco el espacio. Es cierto que la evolución que nosotros esperábamos era un incremento entre 1,5 y 2 veces de multiplicación semanal, es decir, 1,5 veces o el doble a la semana siguiente. Lo cierto es que estamos más hacia el 1,5 veces e incluso alguna semana un poco menos que hacia el doble. Los cálculos estaban calculados con un rango intermedio. Por lo tanto, yo creo que simplemente está en ese rango amplio que teníamos de evolución, está en la parte baja, lo cual bueno, yo creo que es una buena noticia. Y no se puede descartar en ningún caso lo que ha comentado, una posible infraestimación. Sí que creo que sería quizás lo contrario, más una sobreestimación por esos sesgos que comentaban los muestreos, pero no podemos descartar que los sesgos vayan en dirección contraria. No tenemos esos datos, por lo tanto, no podemos valorarlo. En cuanto a los datos de la eficacia de la vacuna en mayores de 80, en cuanto todos los datos de los estudios que se están realizando se valoren, las agencias de medicamentos y productos sanitarios, la nuestra como la Agencia Europea de Medicamento, los valore correctamente y den la opción de vacunación en mayores de 80 porque hay evidencia de que existe, no es que no se pueda vacunar, es que la evidencia no existe y teniendo vacunas que se pueden aplicar a diferentes grupos, se utiliza en cada grupo aquella que da más evidencia de su efectividad. Por lo tanto, en cuanto haya valoración de esos estudios y tengamos evidencia suficiente de su efectividad en los diferentes grupos, por supuesto que se puede revertir la decisión de aplicarlo a un grupo u otro. De hecho, si recuerdan, la decisión está basada en la información disponible en aquel momento y en cuanto haya información disponible diferente o mejor, pues obviamente se modificarán las decisiones. Eso yo creo que no es ningún problema y además nos puede permitir incluso proteger a algunos de los grupos intermedios más rápido. Sí, continuamos con Sara. Sara. Hola, buenas tardes. Sara Becerro, de Radio. Quería insistir en la cuestión de mi compañero de Voz Populi. Me gustaría saber si en algún momento vamos a saber o conocer cuál es el número total de vacunas que ha recibido España, no solamente las que se distribuyen a las comunidades autónomas, sino cuál es el número total de vacunas que recibe nuestro país y también cuál es ese porcentaje que se ha emitido a las Fuerzas Armadas, que el pasado jueves, junto a usted, la Secretaría de Estado dijo que era una información, de hecho, que estaba prácticamente lista para hacer pública. Me gustaría saber si vamos a poder conocerla pronto. Y también, por otro lado, me gustaría hacer una referencia a un estudio que hemos conocido del físico Alex Arenas, en el que aseguran y comprueban en este estudio que si el confinamiento domiciliario de marzo se hubiera hecho efectivo solamente 7 días antes, nos podríamos haber evitado unos 23.000 fallecimientos. Me gustaría una valoración al respecto. Gracias. Bueno, en cuanto al número de vacunas recibidas total, con lo que ya sabemos que se ha distribuido a las comunidades y esas pequeñas cantidades que se han distribuido a otros grupos, estarán disponibles en breve en los informes de vacunas que se publican. Son registros independientes, registros separados, el Registro Nacional de Vacunas, en el que participan todas las comunidades y los servicios sanitarios, y luego los registros que llevan estos grupos que son, digamos, separados del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, en cuanto se pueda integrar toda esa información, estará disponible para todos. Es cuestión, no sé si será días, una semana, 10 días, pero bueno, va a estar completamente disponible y ahí se podrá valorar los porcentajes que ha recibido cada grupo, que ya digo, son porcentajes respecto al total de vacunas menores, pero bueno, estará todo disponible en breve. En cuanto a la posibilidad de haber reducido el número de fallecimientos si se hubiera confinado antes, si hubiéramos confinado el 1 de enero, quizás hubiéramos reducido incluso más. No he leído el estudio, no tengo la información, por lo tanto no puedo valorarlo correctamente y yo creo que sería una temeridad decirlo. Reducir 23.000 muertes cuando el número que teníamos en aquel periodo de exceso de mortalidad era aproximadamente ese, es un poco difícil, pero ya digo que prefiero leer el estudio primero con cuidado antes de poder valorarlo. Y sí, si se hubiera podido confinar antes, a lo mejor hubiéramos reducido algunas muertes. No sé si estas, pero sí se podrían haber reducido algunas muertes. Desde luego hubiéramos reducido algunos casos. El problema es saber si se hubiera podido realmente confinar antes.
El confinamiento requiere una justificación, se tiene que valorar la situación, se tiene que justificar por qué se priva a la población de derechos fundamentales, por qué un derecho de alarma se tiene que establecer. Un derecho de alarma es un asunto muy serio en una democracia y, por lo tanto, si no se puede justificar, es difícil que se pueda proponer. Entonces, una vez que se valora cuándo se puede o no plantear, es cuando se tiene que valorar si era factible hacerlo o no. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar un poco lo que son los ejercicios científico-técnicos que nos pueden ayudar en el futuro y lo que es lo que realmente se puede hacer en cada momento. No podemos, va a haber muchísimos estudios de aquí en adelante, en los próximos meses, incluso años, sobre lo que se ha hecho o no se ha hecho en España y en todos los países del mundo con la pandemia, para responder a la pandemia. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de diferenciar lo que son ejercicios que nos pueden preparar mejor para el futuro de lo que son situaciones factibles en el momento en el que se tomaban cada una de las decisiones. Yo creo que eso tenemos que ser capaces de juzgarlo con cuidado. Pero sí que es cierto que cuanto antes hubiéramos confinado, antes menos casos se hubieran tenido, seguro. Ahora el problema es si se hubiera podido confinar antes. Esa es la pregunta. Terminamos el turno de preguntas de medios que han asistido de manera presencial con redacción médica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería consultar por el hecho de si España se plantea inocular a pacientes sanos, como están haciendo ahora en Reino Unido, para estudiar la eficacia de vacunas y avanzar en la investigación de la enfermedad. Y también quería consultarle por las declaraciones que ha hecho esta mañana la ministra Reyes Maroto, que decía que en el llamado pasaporte de vacunación se está pensando, o pasaporte COVID, disculpe, se está pensando incluir a personas vacunadas y también a otros colectivos, ha hecho referencia. No sé si podría ampliar esa información para saber un poco qué grupos se está barajando incluir. Bueno, en cuanto al reto a pacientes sanos, ahora mismo, que yo sepa, no hay ningún grupo de investigación que esté planteando hacer algo parecido. Son estudios muy interesantes desde el punto de vista científico, muy complicados desde el punto de vista ético. Tienen que pasar, pero ya digo que muy interesantes desde el punto de vista científico, tienen que pasar comités éticos muy estrictos y ahora mismo en España yo no tengo ninguna información de que ningún grupo haya ni siquiera propuesto algo parecido. No sé si en el futuro alguien lo hará. Si lo hacen, tendrán que pasar los comités éticos como cualquier otro estudio de investigación. Es cierto que los retos en pacientes sanos, el reto es cuando lo expones al virus, la información que nos pueden aportar sobre el ciclo natural de la enfermedad, sobre la cantidad de gente que se pone enferma o no con el virus, puede aportar muchísimo, pero en España tenemos una información, no es exactamente de la misma calidad que nos puede dar un ensayo con un reto como este, pero sí que es una información muy aproximada en base a nuestro estudio de seroprevalencia, el estudio N-COVID. Y esta información nosotros, aunque no es de la misma calidad, pero sí que es muy próxima, nos permite saber realmente cuántos casos hemos tenido, cuántas personas se han infectado en realidad en España, cuántos, con ciertos márgenes de error, podemos esperar que hayan sido asintomáticos, cuántos deberían de haber fallecido, etc. Por lo tanto, yo creo que este estudio complementará mucha información que ya tenemos, pero que no es tan sólida como un estudio de estas características. Puede aportar alguna información nueva, pero al mismo tiempo, como le digo, hay componentes éticos que hay que valorar con mucho cuidado antes de proponerlos. En cuanto al pasaporte COVID, vamos a ver, yo creo que es una cosa que todos tenemos en mente desde hace mucho tiempo. Se viene hablando del pasaporte COVID casi desde el principio. Si primero con las pruebas diagnósticas de anticuerpos, cuando las pruebas de anticuerpos no eran muy fiables, con las pruebas de PCR, que de hecho ya se piden a las personas que vengan ahora mismo con una PCR negativa. Eso es equivalente a un pasaporte COVID, si lo queremos llamar así. También se han utilizado las pruebas de antígenos rápidos para proponer la posibilidad de facilitar los viajes de unas personas y otras. Y ahora mismo se está hablando de lo mismo asociado tanto a las pruebas diagnósticas como a la vacuna, como al haber pasado la enfermedad, las pruebas de anticuerpos. Yo creo que son discusiones que tenemos que tener, son discusiones muy legítimas, pero tenemos que tener un poquito de cuidado a lo que significa todo esto. Ahora mismo todavía no hay disponibilidad universal de la vacuna, todavía estamos con una cantidad muy limitada de vacunas que se tienen que distribuir de forma prioritaria a grupos concretos
y el trabajo sobre todo este tipo de documentación que pueda certificar que una persona está libre de la enfermedad o está protegida contra la enfermedad, desde luego se tiene que instaurar desde ya. Pero yo creo que no tenemos todavía que hacer bandera de esta acción. Esta acción todavía requiere mucho trabajo de fondo, todavía requiere mucho entendimiento de lo que puede pasar si se implementa o no se implementa, del impacto que puede tener en los programas tanto de diagnóstico, de cribado como de vacunación. Y si bien es una actividad que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir desarrollando, como indica la ministra, y yo creo que tenemos que seguir desarrollando las acciones en esa línea, como se está haciendo en diferentes grupos de la Unión Europea, pero yo creo que a nivel de la población tenemos que entender que esto no es algo que se va a implementar ni a estar disponible ya. Todavía requiere un tiempo, todavía requiere mucho diálogo, mucha discusión a este nivel, y yo creo que es probablemente lo que la ministra ha podido transmitir, es que el trabajo se está haciendo y cuando todo esto tenga sentido, pues se pondrá a disposición del público. Pasamos ahora a las preguntas que nos han llegado por WhatsApp. Cristina García Lucio, del Mundo, nos pregunta de qué forma se está vigilando la posible circulación de variantes sudafricana y brasileña en España y si es necesaria una secuenciación genética de la muestra para saber que se trata de una de estas variantes. Bueno, la vigilancia de las diferentes variantes se hace según el método diagnóstico apropiado para cada una de ellas. Y el método diagnóstico puede cambiar a lo largo del tiempo. Todos han oído hablar que la variante 117, la británica, es una variante que se puede detectar de manera indirecta cuando ya circula de forma importante en un territorio a través de una medida indirecta, que es el fallo a la detección del gen S en una PCR que trate de detectar ese gen. Suelen detectar varios genes y si de los 2 o 3 genes que trata de detectar uno es el S y no se detecta, indica que si hay amplia circulación de esa variante en un territorio, ese fallo indicaría que es probablemente una variante británica. Esto no sucede con todas las variantes, pero sí que hay PCRs específicas para detectar, por ejemplo, la variante sudafricana. Y luego hay PCRs que detectan una mutación concreta. La mutación, por ejemplo, que comparten la sudafricana, la brasileña y la británica. Hay múltiples pruebas diagnósticas que pueden permitir hacer el diagnóstico. La confirmación de certeza de si se trata de una variante u otra la da la secuenciación completa. Entonces, en España tenemos un procedimiento de integración de la información genómica, de la información de secuenciación que se realiza en España en los datos de vigilancia. Y además tenemos establecido un mecanismo de información. Mientras toda esta red de laboratorios que van a aportar esa información genética se establece y actúa como una rutina, tenemos unos mecanismos de información por estos métodos indirectos a través de la secuenciación, a través del diagnóstico por PCR en el que falla el gen S. Toda esta información nos llega a nosotros para detectar, por ejemplo, la variante británica. Con la variante sudafricana ya han visto que tenemos, con los datos que he aportado hace un momento, mecanismos a través de PCRs específicas, pero es cierto que es más importante hacer la secuenciación. ¿En quién se busca? Pues se busca en varios grupos. Uno de manera aleatoria en el territorio para poder definir cómo está distribuida en nuestro territorio, pero mientras no haya apenas casos, tenemos que dirigir la búsqueda a aquellos que tienen probabilidades de tener la infección. Ahora mismo, todas las personas que vienen de territorios de riesgo para alguna de las variantes de interés tienen que mostrar una prueba negativa de PCR a la llegada y a todos ellos se les hace una prueba de anticuerpos a la llegada. Por lo tanto, de antígenos a la llegada. Si la prueba de antígenos es positiva, obviamente se busca hacer la secuenciación para identificar la variante, una de las variantes de interés. Además, todas las personas que vienen de alguno de los territorios, aunque den negativos a las pruebas, se les hace un seguimiento específico para poder valorar si en los siguientes días desarrollan sintomatología, si tienen o no alguna de las variantes de interés. Además, está establecido un mecanismo por el cual aquellos que escapen a la inmunidad, ya sea natural o la inmunidad generada por las vacunas, se tienen que muestrear para poder hacer también la identificación de las variantes de interés. Es decir, una persona que tiene una reinfección que cumpla los requisitos para considerar una reinfección o una persona vacunada que inicie síntomas, en principio se están muestreando para poder valorar si tienen o no una variante de interés, incluidas principalmente las tres que les he comentado, la sudafricana,
la brasileña o la británica. Esta última cada vez tiene menos importancia, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, porque cada vez está más difundida en nuestro territorio, y de aquí a no mucho tiempo obviamente habrá que replantearse si ya tiene o no sentido el seguir haciendo una búsqueda exhaustiva de esta variante, pero sí que se está haciendo con todos estos métodos que les he comentado, y cuando no se dispone de PCRs específicas para detectarlas, se envían a secuenciar a los laboratorios de la red que se ha creado. Sí, Mariana Lobo de Contextos realiza varias preguntas, algunas de ellas han quedado respondidas a lo largo de la rueda de prensa. Pasamos a dar lectura, no obstante, por si quiere añadir alguna matización. En la rueda de prensa del jueves usted dijo que la variante británica estaría ocupando alrededor del 20%, quizás el 25% de los contagios en España, y también que hay comunidades autónomas en las que la prevalencia de la variante británica estará ya cercana al 50% y hay otras en las que está por debajo del 4%. ¿Sería posible que detallara la prevalencia por comunidades autónomas? Por ejemplo, se ha publicado que en Asturias está ya en el 67% de los nuevos casos. ¿Podría confirmarlo? Y por otra parte, existe consenso científico sobre que esta variante es más transmisible. Reino Unido lleva prácticamente confinado desde principios de noviembre, con un pico de contagios y muertos a principios de enero. En este momento de la pandemia, en el que algunas comunidades están relajando las restricciones, ¿no tendría sentido recomendar medidas estrictas de control de la pandemia para mitigar el impacto de la variante británica? Bueno, en cuanto a los detalles por comunidades autónomas, si miran el informe que se ha publicado esta mañana, pueden tener una información básica de la distribución de la variante británica por comunidad autónoma. No voy a darles ahora los datos uno tras otro de las comunidades autónomas, pero están disponibles en la página web. En cuanto a las medidas de control, Reino Unido ya está reduciendo las medidas de control una vez que se ha valorado la evolución favorable, similar a la que estamos observando en España, de la transmisión, y ahora mismo, de hecho, Reino Unido está progresivamente levantando medidas y está ya planteando una medida que en España no ha sido necesario aplicar, y tenemos una evolución de la epidemia muy similar a la de ellos, y es, por ejemplo, el cierre de los colegios. En Reino Unido, según los estudios que tienen, sí que parecía transmitirse más a nivel de los colegios, mientras que en España tenemos evidencia de que no ha sido así, que se mantiene en niveles similares, pero siempre por debajo de la transmisión comunitaria conocida. Por lo tanto, las medidas que se van aplicando en el Reino Unido, con incidencias similares a las que tenemos ahora mismo nosotros, no son más estrictas, o no están siendo, o no van a ser en los próximos días más estrictas, van a ser similares. Sí que es cierto, como he dicho en varias ocasiones, que lo que no podemos es pensar que relajar una medida en una comunidad autónoma o en otra comunidad autónoma implica relajarlas todas, implica relajar esa medida por razones concretas y porque tenemos una evolución favorable. Pero cada medida que se relaja debería de implicar que el resto las aplicamos mejor. Yo creo que ese es el mensaje que hay que tener. No es cuestión de aumentar los confinamientos. Todos saben que los confinamientos se tienen que aplicar cuando se tienen que aplicar. Todos saben que los confinamientos tienen un impacto muy importante en la transmisión, pero también en la vida socioeconómica. Por lo tanto, hay que valorarlos con mucho cuidado. Y desde luego las comunidades autónomas están siendo, en este proceso de desescalada que estamos observando ahora, muy cuidadosas y muy prudentes. Pero eso no quiere decir que, si la evolución es la que estamos observando, alguna de esas medidas que estaban aplicando no pueda modificarse. Ahora bien, como digo, modificar alguna medida implica aplicar mejor todas las demás. Por favor, no vayan a considerar que el relajar una implica relajarlas todas. Para nada, para nada. Terminamos con una pregunta que formula Uriol Weld, del País. Los microbiólogos españoles ven muy difícil alcanzar antes del verano el objetivo marcado por la Comisión Europea de secuenciar genéticamente el 5% de los casos positivos. ¿Considera necesario acelerar el proceso con medidas y recursos especiales para no ver lastrada la lucha contra el virus en España? Bueno, el dato que ha dado el periodista es un dato relativo. Ha hablado de secuenciar el 5%, que es el objetivo mínimo de la Unión Europea para secuenciar en los diferentes países. Ahora mismo lo cierto es que hay pocos países que puedan secuenciar el 5% con la situación actual, muy pocos. De hecho, Reino Unido, quizás Dinamarca y algún otro está por ahí cerca, pero desde luego muy pocos países. ¿Qué es lo que significa 5%? Significa que cuando tenemos 800 casos por 100.000 habitantes,
tenemos que secuenciar 40 de cada 800 pruebas que detectamos. Y estamos por cada 100.000 habitantes encontrando 800, es decir, son del rango de 25.000 muestras diarias o 30 y tantas mil muestras diarias. Habría que secuenciar un 5% de esas. Ahora mismo estamos en una incidencia acumulada de 252 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que ahora tendríamos que secuenciar aproximadamente una cuarta parte de las que teníamos que secuenciar hace un mes y un poco para obtener el mismo porcentaje de secuenciación. A medida que bajemos, ese 5% representará un número menor de muestras. En esta evolución que estamos observando, sí que es posible que lleguemos a secuenciar el 5%. El objetivo que nos marcamos hace ya aproximadamente mes y medio, si no me equivoco, cuando se estableció la red de secuenciación a nivel nacional, era secuenciar con un muestreo aleatorio entre el 1 y el 2% de las muestras que se detectaban en aquel momento. Además de secuenciar las muestras de aquellos que tienen fallo inmunológico, que fallan a la vacuna, aquellos que aparecen en agrupamientos muy grandes de casos, brotes concretos, aquellos que tienen variables epidemiológicas de riesgo, por ejemplo, provenir de Sudáfrica o provenir de una zona de alto riesgo, o aquellos que tienen cuadros muy virulentos o mucho más agresivos y rápidos que los que habitualmente encontramos. En total, ese entre 1 y 2% podía acabar siendo entre el 2 y el 3%. Y esto era cuando teníamos incidencias alrededor de los 800 casos por 100.000. Un 1 o 2% con 800 casos por 100.000 equivale aproximadamente a ya el 5% cuando estamos en 250 casos por 100.000. Todavía no habíamos conseguido ese objetivo, por lo tanto todavía estamos en ese proceso, pero el 5% es un dato relativo y se tiene que valorar respecto a la incidencia que estamos observando en cada momento. Ahora mismo estamos descendiendo, cada día que pasa podemos estar más cerca de ese objetivo, pero es cierto que si volvemos a subir tendríamos que incrementar mucho el número de muestras para poder conseguirlo. Depende de cómo evolucione la epidemia, podemos estar o no en ese 5%. Con esta pregunta damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias.